Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Noticias Teleamiga, en esta ocasión con un especial, con una problemática tan importante y relevante en Colombia, pero antes, Jaime Morales, compañero, buenas noches. Un gusto saludar a usted, Josué, y por supuesto a todos nuestros televidentes para hablar de un tema bastante delicado y bastante sensible para nuestra sociedad. Colombia tiene varias problemáticas, pero creo que una es realmente rampante y es la violencia o maltrato a la infancia, niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y Jaime, las cifras que vamos a mostrar hoy realmente revelan lo que está pasando en Colombia, que casi digamos que es una cosa casi de salud pública, la violencia de los niños. Lo que habría que ver, Joseph, es si esas cifras realmente corresponden simplemente a nuestro país o es un fenómeno, como lo veníamos charlando, latinoamericano, es un fenómeno social de esta parte del mundo o si sucede igual en otras regiones del mundo. Dice usted, Jaime, cifras, me dijo, ojo a esto. En el 2023, 607 menores de edad fueron víctimas de muerte violenta y 69.000 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa del ICBF por sus derechos vulnerados en Colombia solamente. Y lo que usted muestra y dice, en el Caribe también es rampante la violencia a menores. Y eso es simplemente las cifras, Joseph, que se conocen de violencia, de maltrato infantil, pero hay otros niveles, por ejemplo, la desnutrición, la negligencia, cifras que tal vez no están tan presentes y que las entidades no sacan continuamente. La falta de educación, la falta de la diversión, la falta de una familia, eso lo vamos a ver más adelante, que lo reza, lo tiene ahí justamente la carta que protege los derechos de los niños. Vamos con los amigos de la BOA, que ahí está justamente Liz Castrillón, que nos hace un panorama en Colombia de cómo está la violencia o también maltrato infantil, niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Alrededor de 90 millones de niñas y niños han sufrido abuso sexual en el mundo, donde cada año la violencia cobra la vida de un promedio de 130.000 menores de 20 años, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Mientras tanto, en Colombia la violencia contra la niñez ha dejado un salto de 375 menores asesinados entre enero y agosto de 2024, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, y más de 11.000 exámenes médicos a menores que habrían sido víctimas de violencia sexual. Sabemos que cada día en Colombia 53 niños, niñas y adolescentes sufren la violencia sexual. Sabemos también que cada día 100 niños, niñas y adolescentes se presentan por un examen médico, por el sistema médico legal, por la violencia, por la experiencia de violencia que han tenido. El abuso sexual, la explotación infantil, la violencia física, emocional y el reclutamiento de menores son algunas de las formas de violencia más graves y más frecuentes en contra de la niñez en el país suramericano. La Procuraduría General de la Nación reitera el llamado a la protección integral de niños, niñas y adolescentes en cumplimiento del principio de corresponsabilidad que asigna a la familia, a la sociedad y al Estado garantizar su integridad. En La Voz de América consultamos con Nadine Burke, médica y especialista en traumas infantiles, sobre las posibles consecuencias que puede traer los actos violentos contra menores, y esto nos dijo. Violencia contra los niños afecta su salud físico, mentalmente, su desarrollo, cómo aprendan los niños. Por eso ahora tenemos la ciencia para saber que le hace mucho daño, no solamente ahorita, pero también en el futuro. En la nación andina aún siguen resonando los nombres de Sofía Delgado, Alexis Delgado, Santi Esteban Beltrán, Susan Beltrán, Lillen Cubides, entre muchos otros menores de edad que han sido abusados y asesinados este año. La violencia contra la niñez se presenta en múltiples formas, en los hogares, en las escuelas, en las comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia, en entornos de trabajo infantil. Y a estas problemáticas se suman la violencia digital y los riesgos que enfrentan los niños y niñas y adolescentes migrantes y desplazados, que obviamente están relacionados con nuestra historia de conflicto armado.
Según varios informes presentados este año, el conflicto de larga data que vive Colombia también ha recrudecido la violencia contra los menores. De acuerdo con UNICEF, cada 4 minutos en algún lugar del mundo muere una niña o un niño a causa de un acto violento. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Muchos temas para tratar a propósito de este informe preparado y gracias a los compañeros de La Voz de América. Uno de ellos, y el último que tocaba el canciller Murillo, Joseph, es la migración, porque es también un elemento, Joseph, que quiéralo o no, el gobierno, se tengan políticas o no, va a terminar redundando en una violencia infantil, porque no existe ni siquiera la protección para los que migran, muchísimo menos para los menores de esos migrantes adultos. Mencionaba usted un tema, Jaime, que es fundamental y es la migración, y tenemos aquí en Colombia puntualmente el tema de los hermanos venezolanos. Estaba aquí revisando, Jaime, y de cada 10 ciudadanos venezolanos que llegan a cualquier lugar de América Latina, de cada 10, 4 vienen con menores de edad. Y ahí veíamos también en este informe que hizo Liz Castrellón de La Voz de América, nos contaba esos dos paralelos, donde los cuales los niños son mucho más vulnerables, y es el abuso sexual y también la explotación a menores, y justamente vemos niños trabajando aquí que son extranjeros en Colombia. Pero mire, quiero que entendamos todos, si tenemos en contexto puntualmente, hablamos de violencia infantil, pero puntualmente ¿qué es? Y hay que leerlo literalmente para que entendamos de qué estamos hablando. Según la OMS, la violencia o maltrato infantil es el maltrato infantil, por supuesto, que se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecta a un menor de 18 años, que abarca todo tipo de maltrato físico, también afectivo, sexual, también de negligencia y explotación comercial o de otro índice que dañe o pueda dañar, Jaime, la salud, el desarrollo y la dignidad del menor, o que pueda ponerlo en riesgo y también vulnerable frente a una cantidad de responsabilidades de los adultos. Y si vemos esto, que es la definición de la OMS, pues estos niños que vemos son cifras, lo que dice UNICEF, 375 muertes en tan solo un año, pues esto realmente no se está aplicando en Colombia ni en América Latina. Lo que pasa, Joseph, que son muchos, pero muchísimos factores a analizar. Usted trata el tema de la migración, ese es uno, la educación, la familia, son muchísimos los factores que van a redundar precisamente en el bienestar del niño, y a veces los padres tal vez carecen de esa misma educación. Vea, Jaime, y para que todos ahí en casa también pues pensemos y analicemos entonces el tema de la violencia infantil en Colombia. ¿Cuál es el foco? ¿Es la educación? ¿Es la familia? ¿Es la legislación, las leyes en Colombia? Pero veamos una cifra que nos trae ahí Medicina Legal y dice lo siguiente. Medicina Legal indica que entre enero y agosto de este año se han cometido 375 homicidios contra niños, niñas y adolescentes solamente en Colombia, Jaime. Ahí estamos viendo esta gráfica y creo que eso es una cosa sorprendente. Y ahí entonces, ¿dónde buscamos respuestas, Jaime? ¿En la educación? ¿En la familia? ¿En la parte legislativa? Porque uno dice, bueno, ¿a quién podemos señalar como sociedad? Y el tema es complicadísimo. Evidentemente, Joseph, tendría que ser un trabajo conjunto, porque las leyes solas pues no sirven en tanto dentro de tu familia pues no tengas la educación de base. Puede que las leyes sean lo suficientemente robustas, lo suficientemente fuertes, pero si en tu hogar no hay la educación, pues no sirven de nada esas leyes. Es lo mismo, tú puedes tener una gran educación en tu familia, pero si en el colegio, tu entorno, las normas de ese colegio no garantizan el bienestar de los niños, tampoco estamos haciendo nada. Hagamos una cosa, vamos a la pausa, a la vuelta vamos a revisar con ustedes realmente cuál sería el papel fundamental para la protección del abuso sexual de la familia, del tema legislativo, de la educación, y vayamos entendiendo cómo podemos todos también ser ahí actores protagónicos en proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya volvemos. Regresamos en este especial de Noticias Teleamiga hablando hoy de la violencia infantil. Quedamos en punta hablando de quiénes serían los responsables o los artífices de este creciente ola de la violencia infantil en Colombia, y probablemente la familia esté involucrada en los primeros renglones. Pero ¿cuáles serían esos otros elementos, Joseph? La falta de educación, tal vez las herramientas, una sexualidad temprana, ¿por qué no? Y a lo que conduce una sexualidad temprana es a una concepción temprana. Cada vez vemos niños más jóvenes teniendo más niños.
Cuando habla Jaime de la educación que tiene que ver con la familia, no hablamos de la educación del niño, sino la educación de su entorno, de la familia, es cómo están educados los papás, mamás, para abordar temas como estos. Hay que tener herramientas como papás, Jaime, para poder orientar a un niño, a una niña, frente a, por ejemplo, prevenir relaciones sexuales a temprana edad, prevenir, por ejemplo, embarazos, que ahí también tiene que ver con el tema de la violencia. Y eso es la familia, educación, ¿qué pasa allí? Y si uno habla, por ejemplo, de esos derechos de los menores, que también son fundamentales, un papá hoy en Colombia conoce la carta política que dice cuáles son los derechos de los niños en nuestro país, que también tiene que ver con herramientas para poder orientarlo. Pero a veces lo que pasa, Joseph, es que si ni siquiera los padres conocen sus propios derechos, a qué tienen derecho dentro de la sociedad, mucho menos van a conocer los derechos de sus hijos. Porque la falta de educación hace que tú tengas hijos sin la educación previa para tenerlos. Así es. Y un tema que, hablando de la familia, de los hogares en Colombia, que más adelante vamos a tratar con ustedes también, es el tema del uso responsable o no responsable o tutoriado de los papás con las famosísimas redes sociales también. Ahí hemos visto abusos grandísimos en las redes sociales. Hay un personaje que es Cristian Mosquera, que creo que él nos da también luces frente al tema, ¿no, Jaime? Claro que sí, tenemos el testimonio de primera mano de una persona que ha constatado ese tipo de violencia infantil. Estamos viviendo una situación muy grave, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, donde los niños somos violentados físicamente, sexualmente, incluso hasta psicológicamente. Entonces es bueno encontrarle una solución que tenga un buen impacto para solucionar este problema que nos ha afectado a todos en general. Ahorita mirando, estaba leyendo y fue un poco impactante porque leí sobre un niño de 11 años que decía que lo habían abusado sexualmente. Entonces los muñecos yo diría que representarían como la esperanza de esos niños o sus familias, o sea, la esperanza que tienen para solucionar estos conflictos y estos problemas que generan traumas o trastornos en los niños. Ahí estaba Cristian Mosquera haciendo una reflexión frente a cómo él percibe y siente el tema de la violencia infantil de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Pero, Jaime, ¿por qué no revisamos rápidamente lo que dice realmente la Carta Política de Colombia, que es frente a cuidar y a proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Es muy corto, Joseph, lo que dice la Carta, pero es muy conciso a la vez. Los derechos fundamentales de los niños son, evidentemente, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, un nombre, porque todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad, a tener una familia, al no ser separados de esa familia de la que nació, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y, por supuesto, la libre expresión de su opinión. Y recuerde, Jaime, que decimos que no conocer las leyes no lo excusan a usted ni a mí de no aplicarlas realmente. Por eso un papá que no conocía qué pasa con los derechos de los niños, pues eso no es excusa a que su hijo sea vulnerado o haya sido víctima o pueda llegar a ser víctima por falta de orientación a una violencia que realmente las cifras son impresionantes en Colombia. Jaime, a usted me lo preguntó hace un momento y me quedó sonando en la cabeza. Un niño, una niña que es violentado, que es abusado, que es obligado a trabajar, maltratado en su casa o inclusive en la escuela, puede repetir esa situación, esa actitud en su vida cuando sea un adulto. No lo sé, es un tema para también pensar, porque esas son secuelas que quedan marcadas para siempre en la vida de los niños y niñas. Los psicólogos dicen, los expertos obviamente en el tema, dicen que cualquier situación de tu vida que viviste en tu infancia es más fácil que la vayas a propagar que una persona que no lo vivió. Pero me llamó muchísimo la atención el BTR que vimos de Cristian, un niño que, no sé, de 15, 16 años por mucho, leyendo cómo otro niño de 11 o 12 años era abusado sexualmente. Joseph, eso es de verdad, Joseph, algo impactante. Un niño que ya reflexiona sobre otro niño que no tiene más de 4, 5, 6 años más. Lecciones que hay simplemente que escuchar y aprender de ellas. Pero entonces viene aquí otra incógnita, pregunta, interrogante. La violencia, por ejemplo, sexual, la trata de personas, es un delito en Colombia, en América Latina y el Caribe. Pero cuando es cultural el tema, ¿qué pasa? Por eso vamos rápidamente a La Guajira, que ahí nos explican justamente a través del ICBF cómo a nivel cultural pasa esto en Colombia. A lo largo de las conversaciones que tú tienes
una ranchería. Nos damos cuenta que en pleno siglo XXI sigue siendo un tabú las conversaciones de la educación sexual. Se ven los abusos entre familias, el embarazo a temprana edad y la venta de menores. También se va viendo la centralización de poder de cabezas. O sea, la venta entre familias no se ve de parte del padre ni de la madre, sino sobre la abuela y los tíos. Y las riquezas se quedan entre ellos, las joyas, animales y diferentes tipos de riquezas. En la actualidad hay personas así que, ven una niña y en vez de ver su inocencia, ya que es una niña, ven algo más allá que no les pueden ofrecer y le comienzan a decir piropos o comentarios subidos de tono, donde hacen que la niña se incomode y se entremezcla simplemente porque es una niña, no sabe cómo actuar. Una zona fronteriza donde también hay mucha explotación sexual, violencia basada en género. Y nuestro mayor reto es ese que está muy latente y las alternativas que tenemos para los niños es con juegos lúdicos, fútbol, cosas recreativas para que ellos puedan minimizar esa explotación. Agradecimiento especial a nuestros amigos del ICBF que nos hicieron llegar este material cuya reflexión parte nuevamente, Joseph, desde los niños. Me gusta mucho eso, que sean los mismos niños quienes reflexionen alrededor de este tema. Es un tema difícil, es un tema para el que pues tal vez en Colombia no estemos preparados para una conversación un poco más larga, pero es un tema que en algún momento, Joseph, tiene que ya tener un punto, porque hasta dónde va lo cultural y hasta dónde lo legal. Y creo que ahí el tema de las leyes en Colombia debe sesgar muy bien eso, que es realmente una violación a un menor en Colombia y que es un tema cultural, porque lo vimos en el BTR que nos mandaba, como tú dices, el CBF, que es clarísimo, pero queda la pregunta, ¿hasta cuándo el abuso de los niños deja de ser un abuso por volverse un tema cultural? Muy bien, ojo a esto, un menor de edad, vamos a esta cifra que es importantísima, cuando hablamos de los menores de edad, en lo que va del año han atendido a 70.302 asuntos procesales, 18.005 casos están relacionados con violencia sexual y, Jaime, 2.110 con violencia física y 1.568 maltratos, lo dice el ICBF. Cifras que siguen volviéndonos a pensar, ¿es un tema cultural, un tema social o un tema de falta de robustez de la ley en Colombia? Pues sea cultural, sea legal, sea social, 70.302 casos es un índice extremadamente alto para una sociedad como la nuestra. No se puede permitir 70.000, y esto apenas son denuncias, Joseph, o sea, no sabemos las que no se han denunciado. Es una cifra muy alta para una sociedad que apenas tiene 50 millones de habitantes. Muy bien. Pues con esas cifras preocupantes, angustiosas en Colombia y por supuesto en América Latina y el Caribe, vamos a la pausa. En la vuelta vamos a ver también campañas que se han hecho puntuales y qué efecto han tenido para prevenir ese delito en Colombia. Continuamos en este especial de violencia infantil acá en Noticias Teleamiga y vamos a abordar también temas de campaña, por supuesto, porque estamos hablando de muchas cifras, de muchos hechos preocupantes, pero ¿qué se hace al respecto, Joseph? Pues campañas institucionales mostrando de forma cruda, muchas veces de ellas, para que los papás, los educadores entiendan que todos somos responsables de prevenir justamente abusos y violencia y maltrato en menores. Ver esta campaña que estuvo algún tiempo al aire en Televisión Nacional y la verdad, si uno ve reportes, pues causó no solamente indignación de muchos por lo cruda. La pregunta es, ¿protegimos niños con esta campaña? Un abusador sexual es capaz de actuar como una persona normal. No descuide a su hijo, escúchelo y siempre esté pendiente de él. El abuso sexual es un delito. Denúncielo. Línea gratuita 018 11 24 40. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y probablemente sea así,
que se vea como una persona normal y mucho más normal de lo que uno cree, porque regularmente este tipo de casos, Joseph, se presentan dentro del núcleo primario. Muchas veces hacen parte de la misma familia, tal vez sean los tíos, los primos, gente que convive muchísimo tiempo y a solas con los niños. Así es, eso es abuso infantil. Y también otras campañas que hemos visto tienen que ver con la explotación sexual. Y tenemos que decirlo, hay zonas del país donde es rampante, como por ejemplo Cartagena, en muchos lugares, y este comercial también hace prevención frente y en que podamos entender qué es la explotación sexual. Si fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar. Denuncia llamando a la línea 141 del ICBF. Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Y este es un caso claro también de lo que hemos visto incluso en muchas producciones, en muchas novelas. Muchos escritores se han referido al tema, que muchas veces para salir de esa pobreza, los mismos padres ponen a sus hijos, en este caso a sus hijas, a trabajar pues para ser explotadas sexualmente, y es una industria que va cogiendo cada vez y más fuerza, y en ciudades como lo mencionaba Joseph, como Cartagena o como Medellín, pareciera que se está ya convirtiendo en un tipo de turismo sexual. Qué triste, Jaime, y es una realidad en el país. ¿Y qué hace la policía? Justamente hablamos y tenemos aquí al tema de la policía de infancia y adolescencia. Vamos con el coronel Juan Pablo Cubides, director de protección y servicio especial de la Policía Nacional, también para entender cómo es lo que hace hoy la policía frente a este caso que sigue desbordando los índices en Colombia. Articulados con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y garantizando entornos seguros y protectores, tal como es la estrategia del Ministerio de Educación, la Policía Nacional ha lanzado una estrategia innovadora de protección a la adolescencia e infancia segura país. Esta estrategia lo que busca es acompañar a los niños en materia de prevención, control e investigación criminal, evitar el daño, buscar los puntos vulnerables para evitar la afectación a los niños, niñas y adolescentes, aprender a cuidar, aprender a que respeten los deberes y por supuesto garantizar en medio de ello la protección de los niños, niñas y adolescentes. Nuestra estrategia país la articulamos con una oferta institucional muy importante. A través de los frentes de seguridad escolar, tenemos 76 frentes en todo el país activados y que hacen parte no solamente los estudiantes y los policías, sino los padres de familia, los cuidadores y la comunidad académica. Además tenemos el blog de la convivencia, que es un blog que busca educar a los niños en el conocimiento de los deberes para poder llevar a cabo la protección de sus derechos. Además tenemos la caja de herramientas, una oferta institucional bastante amplia y bastante diversa con el fin de acompañar a los niños y con el fin de que ellos puedan en medio de todo aprender y lograr el objetivo principal, la protección de los niños y adolescentes en Colombia. Acciones que son lo que se necesitan, Joseph, para la prevención precisamente de este tipo de fenómenos que pareciera ir en ascenso, y si usted me lo permite, le voy a decir cuáles son las 4 ciudades con más denuncias de violencia intrafamiliar. La primera es Bogotá, evidentemente, pues por su número de habitantes. La segunda es Medellín, la tercera es Cali, y la cuarta es Villavicencio, una ciudad que no tiene tantos habitantes, pero muchas denuncias. Y creo que en esa ciudad que usted menciona, Jaime, que es preocupante, esas 4 ciudades, uno escucha a los tutores de los niños que han sido víctimas y es una cosa de común denominador, y es cómo se dilatan los procesos para llegar básicamente a un resultado puntual y poder condenar a un victimario de un niño o una niña. Ay, 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 pero no solamente Colombia, también si uno revisa lo que pasa en América Latina y el Caribe, ahí está justamente la cifra. Hasta octubre del 2022 en América Latina y el Caribe la tasa de homicidios en menores era de 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del mundo la tasa se ubicó en 3 por cada 100.000 habitantes. Es una cifra, según lo dice UNICEF, así que esto es una cosa rampante en el mundo y volvemos a la pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a tener leyes más fuertes, familias más educadas, redes sociales mucho más responsables para evitar que más y más niños sean violentados y cifras simplemente siguen aumentando? Damos cifras, damos datos, hay campañas,
¿Y pasa algo realmente? Antes de hablar del tema de las redes sociales, que es un tema bastante importante, me parece bastante diciente que en este lugar del mundo tripliquemos lo que pasa en el resto del mundo. Son 12 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del mundo es 3 por cada 100.000. Acá triplicamos los casos, Joseph. 4 veces más, complicadísimo. Y antes de ir y ver lo que dice justamente una autoridad en el tema, que es la directora del ICBF, que es la doctora Astrid Cáceres, es un llamado también porque vemos cómo se dispara la violencia de muchas formas en las redes sociales, y creo que es una cosa del tema parental. Los papás deben ser muy responsables. ¿Qué consume su hijo? ¿Cómo lo ve? ¿A qué lo ve? Tienen que estar siempre guiándolo para no caer en esas grandes redes digitales que básicamente incitan a que los niños sean víctimas de mucho tipo de violencia. Y si querían una voz autorizada en este tema, por supuesto, le tenemos a la más autorizada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los delitos contra los niños y las niñas necesitan un diálogo más fluido y una respuesta inmediata. Eso ya se está viendo en el último año realmente, y esperamos que eso dé una reacción más fuerte, pero vamos un poco más allá. Estamos construyendo el sistema de justicia familiar de manera que haya una trazabilidad tanto de la situación del niño como de la situación del presunto agresor, para que tengamos una respuesta mucho más efectiva. También es cierto que a medida que se visibilizan ciertos casos en particular, pues se dejan de ver los otros que se salvan, ¿no? Cada niño o niña que se salva, para nosotros como instituto es noticia. Tenemos cada caso, rescates diarios, formas de trabajar con ellos, y esos niños y niñas que están protegidos por el Estado me parece que no son noticia en la medida en que la noticia se fija más en aquel que no logra superar la situación, ¿no? Ahí estaba la doctora Astrid Cáceres, directora del ICBF, contándonos cómo está implementando un sistema de justicia familiar que ayudaría mucho a prevenir el tema de violencia en Colombia. Y queda la pregunta para que todos reflexionemos y trabajemos frente a esto. Es un tema de robustecer la justicia en Colombia, de ese entorno primario, fortalecerse más, educación, familia, para que los niños entiendan la importancia de saber cuidar su cuerpo, respetar su cuerpo y, por supuesto, recordar, Jaime, que los niños y las niñas en Colombia y en el mundo entero son sagrados, no se pueden tocar. Y será de verdad un hecho, Joseph, cuando cambie lo que acaba de decir la directora, que la noticia ya deje de ser que lograron proteger una niña. No, espero que yo sea la noticia, de ahora en adelante sea que ya las denuncias bajaron ostensiblemente. No solo que logramos proteger una, no, que ya no hay denuncias. Así es. Jaime Morales, gracias por estar con nosotros hoy y nos veremos pronto con otro especial de Noticias Teleamiga. Y recuerde, un niño o una niña violentado hoy es violentar el futuro de nuestro país. Jaime, que estés bien. Un gusto haber compartido con usted.